Amados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice, dice el profeta Isaías. Paz a vosotros, amados hermanos. Una vez más nos ha concedido Dios la oportunidad de reunirnos para escuchar su palabra. Y en estos momentos quiero que usted también tenga ese pensamiento, que cuando salga de este lugar va a salir saturado de la palabra, del conocimiento de Dios. Tomen su lugar, por favor. Tomen también sus escrituras. Ábranlas inmediatamente en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en donde en sus 11 versos hoy estudiaremos un poco de esa palabra de Dios. Allá en Apocalipsis 4:1 empieza a decir así: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Hermanos, Juan escribe lo que realmente sucede, y él nos está llevando a esa isla de Patmos, en donde se le dice: ven acá, sube. No quiere decir que él se trasladó hacia un lugar alto, sino que su mirada fue exactamente a lo alto, en donde dice: yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Hermanos, como usted sabe, el libro profético de Apocalipsis es una narrativa de la misma presencia de Dios, de Jesucristo, ante los ojos de Juan. Y si le dice: ven acá y yo te mostraré, es que él ya le fue mostrado algo que hoy vamos a leer. Verso 2. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, sobre el trono estaba uno sentado. Hermanos, ¿Juan fue físicamente? Si nosotros nos detenemos a leer, dice: y luego yo fui, ¿en qué fue, hermanos? En espíritu. Y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, sobre el trono estaba uno sentado. Hermanos, cuando la gente piensa en cielo o escucha la palabra cielo, se refiere a ¿qué, hermanos? A lo que nosotros vemos a lo alto en color azul. Pero nosotros debemos de saber, amados hermanos, que el cielo es exactamente una época, una era. Y esto es también conforme a la profecía. Juan contempla esa visión anticipada en el esplendor del reino celestial, que es en un futuro inmediato sobre esta tierra. No que nosotros creamos que vamos a ese trono, a ese cielo, sino cielo es lo más alto que existe y sublime, en donde habita nuestro Dios, y a la diestra su Hijo Jesucristo. Él fue en espíritu y fue y vio un trono. ¿Qué es un trono, hermanos? ¿Qué es un trono? Es un lugar exactamente donde se sienta un rey. Es algo muy quizás costoso, muy valioso. Solamente él es el único que se puede, ¿qué, hermanos? Sentar. Dice la palabra de Dios: y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, es decir, en lo más alto. Y dice: y sobre el trono estaba uno sentado, es decir, ese trono estaba ocupado por alguien. Ya estaba sentado alguien allí. Y sigue diciendo: y el que estaba sentado era parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Hermanos, en esa época, estamos hablando del primer siglo, Juan alcanza a comprender en su vocabulario y escribe las piedras
de jaspe, de sardio y de esmeralda, que en esa época era lo más precioso. La evolución de las piedras preciosas ha surgido a través del tiempo. A hoy, ¿qué podíamos pensar? Yo creo que sí sigue siendo de gran valor una esmeralda, sigue también siendo estas piedras preciosas, pero hoy existen más. ¿Cómo cuáles, hermanas? ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a ver de lo material llevado a lo espiritual, qué tan maravilloso era ese trono. Ese trono dice que el que estaba sentado era parecer semejante, y empieza a decir las piedras. ¿Qué piedra más preciosa pueden ustedes mencionar que existe en la actualidad, hermanos? El diamante. El diamante. ¿Saben cuál es el diamante más caro en el mundo? La pantera rosa. La pantera rosa. Es un diamante único. El diamante, cuanto más caras tenga, es más caro. Entonces imagínense, hermanos, que el diamante es exactamente el resplandor del que está sentado. No es entonces alguien cualquiera, sino es la misma presencia de Dios. Dice el que estaba sentado era parecer semejante a una piedra de jaspe, y ya quedamos que puede ser algo más que lo que en esa época existía. Y también dice que había alrededor del trono semejante al aspecto a la esmeralda. Había un resplandor. 4. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Es decir, hermanos, ante la presencia de ese trono y que el que está sentado, todavía existen sillas. No son tronos. Es un poco menos que el trono, pero son sillas. ¿Cuántas son, hermanos? Son 24. Y también se encuentran ocupadas. Porque están 24, ¿qué, hermanos? Representando 24 ancianos. ¿Qué significa esto? Que las 24 sillas y están sentados los 24 ancianos es un símbolo importante de las dos dispensaciones que existen: la dispensación antigua y la dispensación cristiana. 12 patriarcas, 12 tribus, y también ahora 12, ¿qué, hermanos? Apóstoles. Apóstoles. Recuerden que en la dispensación antigua, los nombres de los hijos de Jacob fueron 12 varones, de los cuales uno se perdió. ¿Cuál? No. Si usted lee la Biblia, Rubén. si usted lee la Biblia, lo va a entender. Si ve el capítulo 1 de Éxodo, que no lo vamos a ver, pero yo se los dejo de tarea en su casa, hermanos, para que en su casa tengan algo que leer. Porque ven la Biblia y dicen, ¿qué leo? No, pues ya les dejé tarea. Éxodo 1 dice los nombres de quién. Los nombres de los varones que fueron salidos de ahí. Y son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Pero si después se van al Apocalipsis 7, encuentra nuevamente los 12 nombres menos uno. ¿Cuál? ¿Lo ha visto? No le interesa. Iglesia tibia, iglesia mediocre, iglesia de la Odisea. Dan no se encuentra, se perdió. ¿Por qué creen, hermanos, que Jacob, exactamente cuando da exactamente la bendición a los hijos, también se la da a Dan, pero él se perdió? Pero recuerden que José le presentó 2 hijos nacidos en Egipto. ¿Se acuerdan de ellos? Los hijos de José, Manasés y Efraín. Y el padre, cuando va a bendecirlos, cruza las manos. Y José le dice, papá, te equivocaste. Él dijo, no, así va a ser. Porque ese hijo iba a ser el sustituto de Dan, el que ya no se encuentra allá. Cuando dice 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví. Y si buscan, no encuentran a Dan. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre uno se va a perder. Jesucristo oró toda la noche por escoger 12 apóstoles. Y la noche tiene 12 horas.
y oró por ellos, y dice que al amanecer los empezó a escoger. ¿Cuántos se perdieron? Uno. Al igual que en la antigüedad, uno se perdió. El capítulo 17 de Juan dice: todos los que me diste aquí están, pero uno se ha perdido, el hijo de perdición. Pero también fue sustituido, ¿o no, hermanos? Sí, hicieron allá en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles unas suertes, y se están allí confirmando nuevamente los 12. Por lo tanto, en el antiguo como en el nuevo pacto, aunque uno se haya desacompletado, ¿qué, hermanos? Fue sustituido, porque entonces esta profecía estaría incompleta. Diría: hay 24 sillas, pero solamente 22 ancianos, ¿o no, hermanos? Y no, Dios tenía preparado todo. Allá en la antigüedad fue sustituido por uno de los hijos de José, y aquí fue por uno que los mismos apóstoles complementaron los 12, para que tuviera efecto, ¿qué, hermanos? Estos sillas que ahora están completamente sentados también los 24, ¿qué, hermanos? Los 24. Sigo leyendo. Y dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas del fuego estaban ardiendo delante del reino, de la cual son los 7 espíritus de Dios. Del trono salían relámpagos y salían espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos espíritus de Dios, hermanos? Pues son exactamente las características de los 7 espíritus de Dios que encontramos allá en el libro de Isaías. Porque estos son los espíritus de Dios. Esa fortaleza, esa majestuosidad se está representando ahora en este trono. Bueno, seguimos adelante. Para que ustedes los corroboren, hermanos, y quede claro, vamos a ver Apocalipsis 7. Para que vean que estos están aquí presentes. Apocalipsis 7, 13, 14. Y respondiendo uno de los ancianos, diciéndole estos que están vestidos de ropas blancas: ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grandes tribulaciones, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos, por eso los que se presentan delante de Dios tienen unas ropas blancas, porque han venido de grandes, ¿qué, hermanos? Tribulaciones, y no han sido vencidos, sino han vencido, y por eso ahora tienen esas ropas blancas. Mateo 19. Aquí también el Señor Jesús nos marca algo interesante para esta predicación en esta mañana. En Mateo 19, verso 28, dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amados hermanos, Jesús, cuando estuvo en la tierra, juntó a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dijo: ustedes en la regeneración que me sigan, también les será dado 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel, es decir, que estén junto de ellas. Hermanos, pues aún así, escuchando la palabra del maestro, uno falló. Uno no quiso sentarse en ese trono. Usted lo sabe, que fue Judas. Por eso ahora se encuentran las 24 sillas, y están ocupadas por 24 ancianos, porque se está cumpliendo lo que Jesucristo les había prometido: juzgar a la tierra. El que está sentado dice que le salían 7 espíritus.
Isaías, vamos a verlo, hermanos, porque como dijo nuestro hermano Pedro hace rato, si hay algo mejor, yo lo sigo, pero conforme a las Sagradas Escrituras. Y creo que ese es lo más poderoso que existe para poder convencer al hombre. Isaías 11 dice así, hermanos. Recuerden que el que está sentado le están saliendo 7 espíritus. Entonces, en Isaías 11, 1 y 2 dice que es: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de ¿qué, hermanos? De Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas son 7 plenitudes del poder del que está sentado en ese trono. Sigue diciendo. Me regreso a Apocalipsis. Estoy leyendo el capítulo 4, ¿verdad? Ahora leeré otro verso más, que será el verso 6. Apocalipsis 4, en su verso 7. Leo desde el 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Aquí está lo interesante que quiero exponer en esta mañana. Los 4 animales. Pero primero dice que delante del trono había como un mar de vidrio. Hermanos, ¿qué se imaginan ustedes que es el mar de vidrio que Juan alcanzó a ver en esta visión? ¿Qué es mar? Pueblos, lenguas, multitudes y gentes, naciones. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando las aguas, allí busque en Isaías 57:20, en Isaías 57:20, vamos a ver cómo se presentan esas aguas para hacer una comparación. En Isaías 57:20, la palabra de Dios dice así: mas los impíos son como la mar. ¿En qué, hermanos? Tempestad. Que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son como la mar en tempestad. ¿Se dan cuenta? Pero cuando la mar está como cristal, entonces ¿qué es? En calma. Es más, usted lo ha notado, cuando parece como un espejo. ¿Se podría decir que son los impíos que están ahí? No, hermanos. El mar de vidrio que está viendo Juan en esta visión son los pueblos, las gentes, las naciones en completa calma. Hay un trono, uno está sentado, hay 24 sillas y están ocupadas. Ahora dice la palabra de Dios, y alrededor del trono 4 animales. Fíjense, el escenario se va componiendo. No únicamente vemos el trono, que le salen 7 plenitudes, sino se encuentran alrededor 24 sillas con los ancianos. Pero ahora, y también ve un mar de vidrio, que son pueblos, gentes y naciones en plena quietud. No hay ruido, no hay tempestad, no hay pecado, no hay impunidad, nada de eso. Y ahora presenta 4 animales llenos de ojos de delante y detrás. Hermanos, cuando yo leí esto, cuando era niño, yo pensé que se trataba de un fenómeno. Imaginen, animales que tienen ojos delante y detrás. Nosotros estamos acostumbrados que solamente tenemos un par de ojos, tanto seres humanos como ¿qué? Como animales. Y cuando me dice que son animales, y esta interpretación ha corrido por muchos años, cuando yo era niño y escuché, y algunos dijeron que se trataba exactamente de los 4 evangelios. Y lo acomodaron tan fácilmente que decían, son los 4 evangelios. Es el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y yo les preguntaba, ¿y por qué tienen ojos? Porque siempre la palabra de Dios te está viendo. Hermanos, el apóstol Pablo me enseñó algo.
y que dijo: cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando ya no fui niño dejé de pensar como niño. Hoy la palabra de Dios nos enseña que en realidad, ¿quiénes son estos 4 animales? Hoy usted y yo los vamos a leer. ¿Quiere acompañarme? Amén. Vamos a leerlos. Entonces, el verso 6 al 8 lo leo. Dice: de delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, el segundo animal semejante a un becerro, el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de delante y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Hermanos, cuando nosotros vemos que estos 4 animales tienen ciertas características, porque la palabra de Dios dice cómo. El primer era semejante. Hermanos, ¿entiende usted la palabra semejante? Que se asemeja. Se asemeja. ¿Usted conoce la palabra igual? ¿Igual y semejante es lo mismo? No, hermanos. Y nuestro idioma español es muy exacto, pero cuando nosotros no lo conocemos, nos da lo mismo. Ay, igual y semejante es lo mismo. No, hermanos, discúlpenme. Semejante, parecido. Y como las bestias de Daniel 7 dice, ¿cómo? Era como león, como oso, como leopardo. No está diciendo que era un leopardo, que era un oso, o que era una águila, o que era un león, hermanos. No, dice cómo. Es un adjetivo comparativo. ¿Cómo? Aquí dice semejante. No dice entonces que era un becerro. No dice que era un águila. No dice que era un hombre. No dice que era como un águila. No, hermanos, sino era semejante. Y vamos a descubrirlo. Aparte tienen ojos. Y por si fuera poco, tienen alas. ¿De acuerdo? Esto no lo va a entender más el profeta Ezequiel. Yo quiero que vayan al profeta Ezequiel capítulo 1, en donde él también, como Juan, hacen la comparación a través de muchos siglos, pero en realidad el que los está guiando es el Espíritu de Dios. Y aquí en Ezequiel capítulo 1, en el verso 5, voy a leer algunos versos y dice así: y en medio de ella la figura de ¿qué, hermanos? 4 animales. Se está refiriendo también a ¿qué? A 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de ¿qué, hermanos? De hombre. ¿Se parece al que dijo Juan? Sí, ¿verdad? Hay uno que dice que se parece a hombre. Y dice, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como la planta del pie de becerro, y sentaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus rostros, sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban. Cada uno caminaba en derecho de su rostro, y la figura de sus rostros eran rostros de hombre y rostros de león al aparecer en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4, asimismo había en los 4 rostros de águila. Yo alcanzo a comprender, amados hermanos, que las mismas características de los animales que ve Juan en el Apocalipsis lo está viendo Ezequiel, porque está hablando de becerro, aquí dice de buey, pero está hablando de hombre y también está hablando de águila. Entonces estos 2 profetas tienen coincidencia que hoy nos van a descubrir. Ahora, estos 4 seres están acompañando al que está sentado en el rostro, en el trono, y que lo acompañan en todo momento, y le decían santo, santo, santo al que es y al que ha de venir.
Ezequiel en su capítulo 10 nos aclara más esto. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 10. Y que a estos animales hoy, hermanos, a su vista se van a dar cuenta a qué se refiere. Verso 14 y 15. Y cada uno tenía 4 rostros. El primero rostro era de querubín. Hermanos, ¿a qué se refieren entonces estos animales? Véanlo. Y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león, el cuarto rostro de águila. Y levantándose los querubines, este es el animal que vi en el río de Chebar. Hermanos, lo que estaba presente delante del trono de Dios. Juan lo escribe que eran seres vivientes en algunas versiones. En mi Biblia dice animales, pero Ezequiel dice que son querubines. Son 4 querubines. Y usted ahora está pensando, bueno, ¿y cómo un querubín puede tener rostro de hombre, rostro de buey, de águila, etcétera? Bueno, el mismo profeta, allá en el verso 22, vean, hermanos, de aquí mismo, perdón, en el 20 al 22 dice: este era el animal que vi debajo de Dios de Israel en el río de Chebar. Y conocí que eran, ¿qué, hermanos? Querubines. Eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Y la figura de sus rostros eran la de los rostros que vi junto al río de Chebar. Su mismo parecer a su ser, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Hermanos, Ezequiel el profeta nos aclara que estos que vio Juan en el capítulo 4 son querubines. Y ahora la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué están llenos de ojos? Bueno, vamos a ver que la palabra de Dios nos dice allá en Proverbios capítulo 15, y allí nos va a aclarar el por qué tienen muchos ojos. Porque la palabra de Dios se interpreta sola, no es de particular interpretación, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Proverbios capítulo 15 verso 3 dice: los ojos de Jehová están en todo, ¿qué, hermano? Mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están a través de esos querubines, hermanos. No quiere decir que tienen cuencas y que tienen glóbulos oculares, que usted está pensando que son como fenómenos. No, hermanos, es que Dios, a través de esos 4 seres, a través de esos 4 querubines, está mirando a todos los hombres. La palabra de Dios de aquí: los ojos de Jehová están en ¿qué, hermanos? En todo lugar. Desafortunadamente nosotros como hombres únicamente miramos de frente. ¿Usted alcanza a ver lo que está atrás? No. ¿Alcanza usted a lo que está a sus lados? Si voltea sus ojos a uno, sí, pero descuida el otro. Dios tiene la capacidad de que con esos 4 querubines está mirando a qué, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que están llenos de ojos. Ahora vamos con las características, las cualidades. ¿Por qué entonces Juan en el Apocalipsis los ve como animales? Y no es que lo esté denostando o lo esté menospreciando en llevar un ser como un querubín a un terreno animal. No, hermanos, sino que nos está dando a entender las características a través de esos animales. El primero dice que tenía un rostro de león. ¿Qué significa el león? Autoridad, fuerza, valor y confianza. Segundo libro de Samuel, vamos a verlo, hermanos, porque esto que no quede así. Si usted está apuntando, qué bueno, porque en su casa lo volverá a rumiar para que no se quede únicamente así. Estamos viendo el segundo libro de Samuel en el capítulo 17, en el verso 10, dice así, nada más para corroborar lo de león: así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de ¿qué, hermanos? Entonces, ¿qué característica Samuel está dando al león? Valiente. Hermanos, incluso hay cuentos que dicen: el león está durmiendo,
ni te acerques, porque nada más despierta y qué, hermanos. El león es el símbolo de qué, hermanos, de fuerza, de confianza, y eso es lo que está representando ese querubín: la fuerza, la confianza, el valor. Proverbios 28:1, seguimos con él. Proverbios 28:1 también nos aclara esto, hermanos, o nos corrobora, o nos fortalece el pensamiento. 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. ¿Como quién, hermanos? Como el leoncillo. No hay león que tenga miedo. El león duerme confiado, porque sabe que si alguien lo pudiera atacar, solamente con despertar, ¿qué, hermanos? Los demás empiezan a temblar. Créanme. También en el Salmo 7:2, regresando a este libro, en el Salmo 7:2, quiero asentar bien este conocimiento en sus mentes, hermanos, para que no sean llevados por otro camino. Salmo 7:2 dice: no sea que arrebate mi alma cual león que despedaza, sin que haya quien libre. Fíjense, hermanos, por justa razón la tribu de Judá, en su estandarte, ¿qué le dibujaron? Porque iba a ser fuerte. Entonces la representación que Juan en el Apocalipsis 4 está viendo, que era un animal como un león, y que Ezequiel nos dijo que es un querubín, pero no es león, era semejante. ¿Por qué semejante? Por las características que tiene. Y también decía que tenía alas, pues los querubines tienen alas. Ahora se dan cuenta que no es un animal, que no es un león, que es un querubín que tiene las características de ¿quién, hermanos? De un león. La fuerza, la confianza, la fortaleza. También dice que tenía rostro de becerro. ¿Qué significa el becerro, hermanos? Si el becerro lo llevamos al libro de Levítico, ¿qué le hacían a los becerros? ¿O para qué servían los becerros? Para un sacrificio, para un holocausto, para un servicio. Y vamos a verlo en las Sagradas Escrituras, allá en Proverbios 14:4. Proverbios 14:4 dice la palabra de Dios así. 14:4. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Si los bueyes, estoy leyendo el 4 ahora, si sin bueyes el granero está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de ¿qué, hermanos? Aquí nos está hablando de que el buey es exactamente, es servir. ¿Cómo araban los antiguos la tierra? Con dos. Y aquí por eso lo dice: sin bueyes el granero, ¿qué, hermanos? No hay quien siembre, no hay quien are, no hay bueyes. Mas por la fuerza del buey hay una fuerza, hay un servicio en ese animal. Por eso el segundo animal que Juan ve en forma de becerro y que Ezequiel lo ve en buey, está dignificando ahí un servicio. Pero Éxodo 29, ahí sí ya nos vamos con el sacrificio. Éxodo 29:36. La palabra de Dios dice así. Éxodo 29:36. Dice: y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para la expiación, y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. ¿Para qué servían los bueyes, hermanos? Para el sacrificio. ¿Y para qué, hermanos? Para la purificación de la humanidad. Si nos vamos a Levítico 8, que está enseguida, dice así, Levítico 8:14. Hizo luego llegar el becerro de la que, hermanos, de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y degolló
Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Purificó el altar y echó la demás sangre a pie del altar y santificólo para reconciliar sobre él. Hermanos, el rostro de becerro significa servicio, sacrificio y holocausto. Entonces vemos que el segundo ser, el segundo animal que Juan ve, semejante al león, a becerro, no es un becerro, sino es un querubín, que nos dice el libro del profeta Ezequiel, pero tiene las características de ¿qué, hermanos? De servicio, de holocausto y de ofrenda. Y sigue teniendo alas porque es querubín. Y los ojos, pues ya quedamos que los ojos de Dios lo están viendo a través de esos querubines, por eso están llenos de ojos. De hombre, ¿qué es el hombre? ¿Por qué Juan alcanzó a ver que uno de esos seres tenía como rostro de hombre? Porque significa dominio. Ese querubín que está alrededor del trono significa que está el dominio. El dominio, ¿por qué le dijo Dios al hombre cuando lo hizo? Y te enseñorearás de todos los que, hermanos, los peces, de todos los animales. Y el Salmo 8, ¿cómo dice, hermanos? 8:4. Vamos a leerlo, hermanos, para que vean exactamente que la palabra de Dios sola se interpreta. Salmos 8, versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de luz. Hicístele enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de ¿qué, hermanos? Ovejas y bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. ¿Qué significa ese rostro, ese animal, ese ser? Significa el dominio que tiene ese querubín. Y por último, amados hermanos, el rostro de águila. ¿Qué característica a usted se le viene en mente de una águila? Eso, la mirada, hermano. La tenacidad, la agilidad, la velocidad. Vamos a verlo, hermanos, aquí en Habacuc. El profeta Habacuc escribe muy poco, pero hoy vamos a contemplar uno de sus escritos. Habacuc, en su capítulo 1, y encontraremos la característica dominante de este ser o este animal que habla Apocalipsis 4. Habacuc 1, en su verso 8 dice: y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde, y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus caballeros, y volarán como ¿qué, hermanos? Águilas. Que se apresuran A la comida. a la comida. Hermanos, este trono que Juan ha contemplado en plena calma, con 24 ancianos y 4 seres que son querubines con características de animales que ya vimos, Juan lo alcanzó a ver. Hoy lo acabamos de leer. El sueño de Dios es que todos estemos allí. ¿En dónde? En ese mar de vidrio. Hermanos, contemplando la hermosura de esas 7 plenitudes que saldrán del rostro de Dios. ¿Usted quiere llegar? Yo sí quiero. Y yo los invito a que sigamos siendo fieles, porque como yo y ustedes anhelamos estar delante de la presencia de Dios. Juan ya lo vio. Yo lo quiero vivir. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.